para la Academia de Ciencias Médicas en Guangzhou, China. Junjiu Chen trabaja en el Departamento de Cardiología del hospital afiliado y también en la Universidad de Sun Yat-sen en Guangzhou, China. Y Haifeng Zhang trabaja en el Departamento de Cardiología del Hospital Conmemorativo de Sun Yat-sen y también trabaja en la Universidad de Sun Yat-sen de Guangzhou, China. Siguiente. El artículo cabe resaltar en el diapositiva anterior que está publicado en la revista BMJ. Esta revista comenzó a publicar desde los años 40. Ha cambiado el nombre. Finalmente obtuvo el acrónimo de BMJ, que fue cambiado en el 2014 y obedece al nombre de British Medical Journal. En la introducción, el objetivo del estudio era evaluar y cuantificar el riesgo futuro de los eventos cardiovasculares como desenlaces primario en los adultos jóvenes con una presión arterial alta. En el diseño, como lo menciona el título, fue una revisión sistemática y de metaanálisis. Las fuentes de datos fueron las bases de datos de Medline, Embase, Web of Science, desde inicios del artículo de la investigación hasta finales de la fecha del 6 de marzo del 2020. También se calculó la diferencia de riesgo absoluto y el riesgo relativo se expresó mediante un modelo de efectos aleatorios y un intervalo de confianza del 95%. La relación dosis-respuesta entre la presión arterial y los desenlaces individuales se evaluaron a través de un modelo de spline cúbico restringido. En cuanto a los criterios de inclusión, de los cuales hablaré más adelante, se tuvieron en cuenta una población objetivo de entre los 18 y 45 años de edad que tuviera una presión arterial alta y que también tuvieran un desenlace primario definido como eventos cardiovasculares totales versus unos desenlaces secundarios que eran enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y la mortalidad por todas las causas. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Se sabe que hay una relación entre la presión alta y el riesgo cardiovascular, pero, o sea, todo lo que se sabe es de un grupo etario que está entre una edad mediana y adulto mayor. También se sabe que la prevalencia de hipertensión arterial alta en los adultos jóvenes ha venido en aumento en estos últimos años y se necesitan mayores estudios para determinar si hay una relación entre la exposición acumulativa de la presión arterial elevada y los desenlaces cardiovasculares en los años ulteriores de la vida. ¿Qué es lo que añade este estudio? Se observa que hay una relación gradual y progresiva entre la categoría de presión arterial y el riesgo de los eventos cardiovasculares en los adultos jóvenes, y también se vio en este estudio, en este artículo, en este metaanálisis y revisión sistémica, que la presión arterial sistólica y diastólica influyó de manera independiente en los desenlaces cardiovasculares en los adultos jóvenes. Siguiendo con un poquito de epidemiología, se registran anualmente 18 millones de muertes solo asociadas a eventos cardiovasculares. Estos eventos cardiovasculares proporcionan un tercio a todas las muertes globales registradas. Como había mencionado antes, todo esto se tiene en cuenta desde estudios de pacientes mayores a 55 años. En el artículo nos hablan acerca de dos clasificaciones diagnósticas, de la presión arterial, normal o alta. Entonces, la tradicional es de presión arterial, se va a definir la presión sistólica en 140 y la diastólica, en 90 milímetros de mercurio. Y hay una reciente clasificación hecha por dos instituciones, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, que definen una presión arterial alta a partir de un umbral de la presión sistólica de 130 milímetros de mercurio y diastólica de 80 milímetros de mercurio.
El estudio encontró una heterogeneidad sustancial debido, por ejemplo, a un estudio indio de cohorte en el cual se vio un aumento en el riesgo, en los desenlaces cardiovasculares en el grupo etario entre los 34 a 44 años versus otros estudios de cohorte en los cuales se vio que esa presión arterial estaba en pacientes que sostenían una presión de 120-80 milímetros de mercurio, respectivamente presión arterial sistólica y diastólica, versus en el indio, en el cual los pacientes sostenían una presión solo sistólica entre 140 a 149 milímetros de mercurio. También en un estudio de Son y colegas se vio que la presión arterial mejor medida en los adultos jóvenes se asoció con un aumento de los riesgos por todos los desenlaces cardiovasculares, y finalmente un estudio también de Son et al., de Janot et al. Y Miura et al., que se llevó a cabo en estudiantes antiguos egresados de Harvard, se vio que el desenlace primario era, y único y exclusivo, era de accidentes cerebrovasculares. ¿Esto qué supone o qué propone? Que se hagan más estudios como este, en el cual se pueda entender realmente la relación entre la presión arterial y los eventos de desenlaces cardiovasculares en los jóvenes, en los adultos jóvenes. ¿Para qué? Para hacer cambios en las estrategias de prevención primaria y en el diseño de futuros ensayos clínicos. Siguiente. Entrando ya a hablar de los métodos que utilizaron, ellos realizaron un protocolo siguiendo las recomendaciones del manual de Cochrane y la declaración de Prisma. Como recuerdan, el manual de Cochrane es para evitar el sesgo, la duplicación, mantener actualizado la investigación que se tiene actualmente, etc. En cuanto a la declaración de Prisma, dale siguiente, Isa, una vez. Se tienen estos ítems, como recordarán, como título abstract, debe tener cada uno cumplir con lo que está mencionado ahí: introducción, métodos, dale otra vez siguiente. En los resultados también se va a tener unos ítems, y dale, creo que siguiente otra vez. Y en discusión y en la financiación. Ellos también hicieron una modificación en el protocolo que ellos evaluaron como mínimo y que no generó ninguna, digamos, riesgo en el sesgo. Tuvieron en cuenta también la escala o el enfoque Gray para medir la calidad de los estudios, del metaanálisis que hicieron. Ya más adelante hablaré de otro enfoque o de otra escala, que es la de Newcastle, Ottawa, la universidad en Australia y en Canadá. Hicieron una escala para medir la calidad de los estudios que se tienen en cuenta para hacer el análisis. Siguiente. Esta es la escala Gray. Voy a leer por encimita. En general, toda la escala Gray que se utilizó para este metaanálisis, para evaluar la calidad del resultado, solo tres ítems estuvieron con una calidad baja, y esos tres estuvieron en la mortalidad por todas las causas, ¿sí? Del resto fueron moderadas y altas, la calidad. Se expresaron con un intervalo de confianza del 95% y se tuvo en cuenta el riesgo relativo con un efecto relativo con un riesgo relativo. Siguiente. Los ítems que tuvieron en cuenta fueron los eventos primarios o de todas las causas, que fueron enfermedad coronaria, los eventos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y las causas y la mortalidad por todas las causas. Siguiente. Y siguiente. Listo. En cuanto, como podemos observar en la tabla 1, podemos ver los criterios de inclusión y exclusión que tuvieron en cuenta. Como había mencionado un poquito en el resumen, aquí voy a ahondar más profundamente en el tema. Entonces, los criterios de inclusión tuvieron en cuenta el diseño del estudio. Se tuvieron en cuenta los estudios que fueran de cohorte longitudinales, tanto retrospectivos como prospectivos. Más adelante hablaré que retiraron algunos para evitar el sesgo
En la población eran los adultos entre la edad comprendida entre los 18 y 45 años. La exposición era que tuvieran presente un aumento de la presión arterial mayor a 120-80, presión sistólica y presión diastólica en milímetros de mercurio. El comparador o el control fue una presión arterial óptima, definida como menor a 120-80 milímetros de mercurio, presión arterial sistólica y diastólica. Los resultados que tuvieron en cuenta para incluir los estudios fueron los eventos cardiovasculares, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares y la mortalidad por todas las causas. Dentro de los criterios de exclusión están, no tuvieron en cuenta estudios transversales, estudios de intervención de casos de reporte de casos y series, ensayos controlados aleatorizados que compararan los efectos de la medicación antihipertensiva y también los artículos de revisión. En cuanto a la población, no tuvieron en cuenta ni que fueran por encima de los 45 ni menores de 18 años, tampoco que tuvieran alguna otra comorbilidad, no se tuvieron en cuenta mujeres embarazadas. Y la siguiente hizo. En cuanto a las fuentes de datos y búsquedas, se utilizaron bases de datos como Mailline, Embase, Web of Science desde inicios del estudio hasta el 6 de marzo del 2020. No hubo ningún tipo de restricción en ninguno de los fuentes de datos ni búsquedas que se realizó de estilo, edad, idiomas y el tiempo de seguimiento de los pacientes. Y el sexo, no tuvo como filtro. Un poquito atrás. En los documentos también se hizo búsqueda en los documentos grises, que son aquellos documentos que están, digamos, no tan públicamente y que también ayudan a evitar el sesgo de publicación, y se tuvieron en cuenta el Google Scholar y la infraestructura de conocimiento nacional de China o de Huanfan. También se tuvieron en cuenta estudios en proceso y los no publicados en páginas como la OMS y clinicaltrials.gov. Para evitar aún más el sesgo de publicación, los revisores siempre fueron los dos principales que les había mencionado, Donglin Lu y Junjiu Chen. El siguiente, ahora sí. Entonces aquí podemos observar los MES que utilizaron por lo menos en esta imagen, en la base de datos de PubMed. Siguiente. Esta fue la que se utilizó para Embase, y la otra, dale siguiente, fue para la página de ciencias. Utilizaron conjunciones como o negaciones para filtrar como not. Siguiente. En cuanto a la extracción de datos y la evaluación de la calidad, se tuvieron en cuenta en todos los estudios que revisaron, el primer autor, año de publicación, región o el país, tipo de estudio, año de inscripción del artículo o la investigación, número y edad de los participantes incluidos, duración del seguimiento, proporción de sexo masculino, índice de masa corporal, nivel medio de presión arterial de cada estrato de la presión arterial y los métodos utilizados para medición de la presión arterial y los desenlaces del estudio. La estratificación de los subgrupos fueron en 5, siendo el primer subgrupo o grupo aquellos pacientes que tuvieron una presión arterial óptima definida menor a 120-80, un segundo grupo con una presión arterial normal entre 120 a 129 de presión sistólica y de diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Un tercer grupo con una presión arterial normal alta, comprendida entre un rango en la presión sistólica de 130 a 139 milímetros de mercurio y diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio. Un cuarto grupo de hipertensión grado 1, definida como un intervalo de 140 a 159 milímetros de mercurio en presión sistólica y 90 a 99 milímetros de mercurio en diastólica. Y finalmente un quinto grupo de hipertensión grado 1, grado 2 entre 160 presión sistólica y diastólica de 100 milímetros de mercurio. Siguiente. Aquí podemos ver una gráfica de funnel. Esto me permite evaluar el riesgo de sesgo. En el eje Y vamos a ver el error estándar y en el eje X vamos a ver el efecto
que queremos estudiar, en este caso el factor de riesgo de desenlaces de desenlaces cardiovasculares. Entonces, en general se va a utilizar un numerito, un cálculo que es el test de Egger, que me va a medir la simetría. Cada puntico es un estudio, ¿sí? En el gráfico A me están comparando al grupo que tiene una presión arterial normal versus una óptima, ¿sí? Y la asimetría se definió con un coeficiente, un test de Egger con una P de 0.38, y conforme aumenta vamos corriendo al gráfico B, C y D, la asimetría va aumentando. En el B se tiene en cuenta, se compara, perdón, siempre el grupo control o comparador, como había mencionado, va a ser la presión arterial óptima. Entonces en el B están comparando con la presión anormal alta, en el C con una grado de hipertensión 1 y en el D con un grado de hipertensión 2. Siguiente. Entonces la escala de Newcastle-Ottawa me permite también evaluar la calidad de los estudios que se tienen en cuenta para hacer el metaanálisis. Entonces se clasifica, en este caso tuvieron en cuenta estudios de cohorte, en la imagen de la derecha. Esta escala o clasificación se evalúa en 3 ítems, que es selección, comparabilidad y resultados, siendo selección y resultados que cada ítem debe tener una puntuación máxima 1 y solo el ítem o el grupo de comparabilidad puede tener máximo una puntuación de 2. Entonces, el máximo que puede obtener de puntuación es 9 y se tiene en cuenta como una calidad aceptable mayor o igual a 7. Siguiente. En cuanto a la síntesis y análisis de los datos, se utilizó el programa Stata, la versión 15, se calculó el riesgo absoluto mediante la fórmula de RR-1 por la incidencia en los pacientes que tenían presión arterial óptima y que presentaron desenlaces cardiovasculares. En el número necesario a tratar, era el recíproco de la diferencia de riesgo absoluto. También se calculó la fracción atribuible a la población para cada subgrupo, con la fórmula que muestran ahí. Se utilizó el chi para medir la heterogeneidad. Siguiente. También se hizo una metaregresión y estratificación de grupos para medir las fuentes de heterogeneidad, y la estratificación de los grupos se hizo por edad, IMC, tamaño de la muestra, duración de promedio de seguimiento, año de inscripción, regiones de la población, puntaje en la escala Newcastle-Ottawa y la proporción masculina. Siguiente. También se hizo aún más análisis de sensibilidad para evitar el sesgo, como había mencionado antes, y se excluyeron algunos estudios. ¿Para qué? Para evitar el alto riesgo de sesgo, como había mencionado antes, y se excluyeron estudios que tuvieran como población objeto solo hombres o militares, estudios retrospectivos, participantes que no fuesen tratados, y aquellos estudios en el que se usó el fenomanómetro de mercurio para cuantificar la presión arterial. Siguiente. La relación de dosis y respuesta entre la presión arterial y los desenlaces individuales se evaluó mediante el modelo de eje nervado cúbico restringido, o como había mencionado antes el nombre. Este gráfico nos permite evaluar la relación entre una variable continua y un resultado. Aquí en resultados podemos ver que se tuvieron al principio 101.625 estudios, de los cuales 38.913 hacían parte o vinieron de la base de datos Mainline, 37.363 de la base Embase y 25.351 de la Web Science. Se excluyeron 44.108 por ser duplicados. Luego se excluyeron 56.691 debido a que no tenían ninguna relación con los resultados, o no tenían relación entre los resultados que se querían estudiar y la presión arterial.
no eran estudios de cohorte, incluían pacientes con mayores a 45, menores a 18 años y tenían alguna comorbilidad. Luego se excluyeron otros 804 estudios debido a que presentaban insuficiente información acerca de la estratificación de los grupos por la presión arterial en los subgrupos de adultos jóvenes. Y finalmente se excluyeron 7 estudios por tener las mismas cohortes para finalmente quedar con 17 estudios, los cuales fueron tenidos en cuenta en el metaanálisis y la revisión sistemática. Listo, siguiendo con la parte de los resultados de la que ya ha empezado a hablar mi compañero, tenemos que tener en cuenta que durante el seguimiento se presentaron 85.674 eventos cardiovasculares. Estos primeros resultados lo que se encargaban era de la medición de estos eventos cardiovasculares, encontrándose que en todos, si nos damos cuenta, el diamante está hacia la línea de que sí hay un efecto y de que sí se produce un riesgo. Pero había algo que llamaba la atención de los investigadores y era la presencia de este I cuadrado, que como tal es una medida del nivel de heterogeneidad, siendo los valores que se presentaban en estos primeros resultados sustanciales y considerables, razón por la cual los autores deciden hacer deciden acumular los riesgos relativos para evaluar la sensibilidad y la heterogeneidad dentro del análisis, dando como resultado que los estudios que se encargaban que se limitaban solamente a mediciones de presión arterial mediante monitores de mercurio y los que involucraban solamente pacientes no tratados tenían niveles de heterogeneidad un poco más bajos que el resto. También, como ya lo mencionaba mi compañero, se hizo una estratificación mediante grupos para mirar si estos eran los que causaban la heterogeneidad entre los valores de riesgo relativo. Se encontró que tanto el índice de masa corporal, el tamaño de la muestra, el seguimiento, la región y la evaluación de la calidad no presentaban grandes variaciones ni que eran potenciales riesgos de heterogeneidad. Igualmente en la parte del sexo, que era otra de las cosas que ellos creían que había presentado heterogeneidad, pues se dieron cuenta que la verdad no presentaba una heterogeneidad muy alta o muy significativa. En cuanto a los estudios que incluían a militares, el año en el cual se enlistaron, el año en el cual se inscribieron, sí presentaba un riesgo de heterogeneidad, pero lo que más llama la atención es que después de la presión alta normal, en pacientes mayores a 30 años, se encontró un alto riesgo relativo, por lo cual esto sí pudo ser un factor fuerte y predisponente de heterogeneidad. Continuando con los resultados, se dieron unos resultados secundarios en los cuales se evaluó la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y otras causas de mortalidad. Estos fueron los resultados obtenidos. Quisiera que le prestáramos importante atención a este diamante. No lo desechemos, lo voy a explicar más adelante porque en la parte de todas las causas de mortalidad se presenta la misma situación. También aquí se calculó la tasa de que ocurriera el evento en pacientes con presión arterial óptima o en el grupo control, que fue de 1.07 sobre 1.000 personas año. Y también se calculó la diferencia absoluta del riesgo en estos resultados secundarios, que la diferencia absoluta del riesgo es cuánto excede en riesgo los factores predisponentes a un riesgo frente al factor control. En este caso fue de 0.10 en una presión normal, 0.27 en una presión normal alta, 0.70 en una hipertensión grado 1 y 1.36 en una hipertensión grado 2. Estos valores se dan en 1.000 personas año. Acá en la enfermedad cerebrovascular vemos que también se presenta que todos muestran un riesgo dentro del forest plot, dentro del diagrama de bosque. Vemos que la tasa de eventos
presión arterial óptima es de 0.94 mil personas año, la diferencia absoluta del riesgo fue de 0.13, la normal alta fue de 0.25, la hipertensión grado 1 0.84 y la hipertensión grado 2 1.76. En este punto es también importante aclarar que como tal es un exceso en ese número que estoy diciendo de casos, o sea, 0.3 casos de un riesgo en una presión arterial normal por encima de la presión arterial óptima, en la misma cantidad de casos evaluados, que fueron 1.000 casos año. Dentro de todas las causas de mortalidad, aquí vamos a lo que yo les decía, que aquí también se presenta que el diamante tocaría por los índices, por el intervalo de confianza, tocaría la línea de no significancia. Los autores lo consideraron estos dos artículos, tanto este de alto normal y tanto el de normal de enfermedad coronaria, como válidos, puesto que la línea media no tocaba la línea de no significancia. Sin embargo, para muchos lectores de este artículo podría ser considerado este hecho de que se toque como un artículo no estadísticamente significativo. Volviendo con todas las causas de mortalidad, la tasa de que se presentara el evento fue de 0.94 y se encuentra una significancia hacia desde el grado de hipertensión 1, es decir, de una presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio, siendo la diferencia absoluta de riesgos de estos de 1.31 y de 3.15. También se evaluó el número necesario a tratar y la relación dosis-respuesta. Como recordamos, el número necesario a tratar es cuántos pacientes se necesitarían tratar para prevenir un evento adverso adicional al que estamos viendo. Entre más bajo el número, quiere decir que más eficaz es. Por lo que estamos viendo acá, dentro de los números necesarios a tratar, los números son bastante altos. También llama la atención que la fracción atribuible poblacional es bastante alta. Quiero que tengan esto en cuenta para más adelante dentro de la discusión, porque es un eje de debate esto de que la fracción atribuible poblacional sea significativamente alta. Dentro de la relación dosis-respuesta, vemos cómo este estudio pues, es de los primeros y es un pionero en cuanto a aislar como tal la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica y cuantificar el riesgo relativo que éstas puedan generar. Dentro de la presión arterial sistólica se evidenció que cada aumento de 10 milímetros de mercurio generaba un aumento en el riesgo del 2% a todas las causas de mortalidad, del 5% a todos los eventos cardiovasculares, del 3% a desarrollar enfermedad coronaria y del 4% a enfermedad cerebrovascular. En la presión arterial diastólica se evidenció que un aumento cada 5 milímetros de mercurio causaba también un aumento al riesgo del 2% en todas las causas de mortalidad y enfermedad coronaria, del 4% en eventos cardiovasculares y del 3% en enfermedad cerebrovascular. Dentro de la discusión, los autores dicen, mencionan sus hallazgos principales. Primero, pues se observó un aumento graduado y continuo de los aumentos categóricos de la presión arterial y el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. También dentro de este apartado es importante mencionar que el aumento del riesgo en las asociaciones fue constante durante el estudio y que se encontró y que fue mucho más evidente en personas mayores a 30 años. También está que la fracción atribuible poblacional para eventos cardiovasculares por presión arterial aumentada fue alta y se le atribuía a un cuarto de los eventos cardiovasculares presentados en adultos jóvenes. Y por último, que un patrón similar de las asociaciones con diferentes resultados del estudio fue observado dentro de la relación dosis-respuesta. Dentro de las fortalezas que presenta este estudio, primero, el gran tamaño de la muestra, puesto que fueron 4.5 millones de adultos jóvenes evaluados. Segundo, que las asociaciones de varios resultados de los estudios fueron examinadas a través de varias categorías, lo que le permite al personal de salud salirse de lo que se tenía antes en anteriores estudios, que era solamente evaluar si la persona era normotensa o hipertensa, sino que al ver la amplia gama de variabilidad que hay dentro de la hipertensión, es más fácil la clasificación del riesgo de nuestro paciente joven. Tercero, el uso del Graphic Restricted QX Spline en la relación dosis-respuesta
permitió evidenciar de mejor manera el impacto que tenían la presión arterial sistólica y diastólica aislada en cuanto a resultados cardiovasculares. Y por último, las estimaciones agrupadas de las que yo había hablado en los resultados primarios en cuanto a sensibilidad y en cuanto a la estratificación de los resultados, lo que logran es robustecer los hallazgos que se encontraron en este estudio. Dentro de las limitaciones está que no se realizó un preregistro. Segundo es que debido a características poblacionales que no se midieron, se pudo haber presentado una considerable heterogeneidad. Dentro de estas características yo hablo de hiperglicemia, dislipidemia e hiperuricemia, por ejemplo. Y también que la agrupación de resultados solo hombres y de estudios mixtos pudo conllevar a sesgos, pero como ya veíamos, los autores encontraron que tampoco hubiese sido muy grande el sesgo que pudo haber provocado. Dentro de la comparación con otros estudios, se comparó con el estudio Suita. El estudio Suita fue un estudio realizado en personas de 50 años. Dentro de este estudio Dentro de la comparación con este estudio, se apoya la idea de que los riesgos relativos de los eventos cardiovasculares asociados a las diferentes categorías de presión arterial varían según la edad. Los dos están de acuerdo en esto. Sin embargo, el estudio Suita dice que la disminución de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica resulta en una reducción de los eventos cardiovasculares del 25 al 40%. Recordemos que en el estudio que estamos viendo, se encontró que un aumento de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica resultaba en un aumento del 4 al 5% del riesgo. Otro estudio que se evaluó fue el estudio multiétnico de arteriosclerosis. El estudio multiétnico de arteriosclerosis valora lo siguiente, y es que el riesgo absoluto en adultos jóvenes es bajo comparado con la población de adultos mayores. Sin embargo, la fracción atribuible poblacional fue mayor en adultos jóvenes que en adultos mayores, lo cual hace pensar que es mucho más perjudicial los eventos cardiovasculares en pacientes jóvenes que en adultos mayores. Se salía sobre esto una hipótesis que podía ser por la edad y por los cofactores que con la edad se van presentando. También dentro de este estudio se logra comparar la fisiopatología de los eventos hipertensivos, tanto en jóvenes como en personas mayores, siendo en jóvenes los más comunes hipertensión de bata blanca, un estadio hiperadrenérgico o una hipertensión secundaria, y en los más viejos una compliancia arterial o una rigidez arterial. Por último, hablamos del proyecto MONICA, o acortado por sus acrónicos el proyecto Morgan. Este proyecto es realizado para mirar cómo la genética se involucra dentro de la presión arterial y dentro de los cambios también cardiovasculares. Dicen que los hallazgos de este estudio es coherente con los hallazgos del proyecto Morgan. ¿En qué sentido? En que tanto la presión arterial sistólica y diastólica aislada generan cambios notorios en cuanto al riesgo cardiovascular. Sin embargo, este estudio que estamos viendo evidenció lo siguiente, y era que la presión arterial diastólica aislada es más pronunciada en adultos jóvenes, y que si recordamos las tablas de dosis respuesta que yo les había mostrado, se evidenciaba que lo que más marcaba o lo que más tocaba era la enfermedad cerebrovascular, por la razón por la cual la presión arterial diastólica aislada tiene que ser tomada con cuidado en pacientes jóvenes, a manera de poder evitar una enfermedad cerebrovascular en ellos. Por último, ya tenemos las implicaciones del estudio. Primero está que sigue siendo incierto el tema de los tratamientos antihipertensivos en pacientes jóvenes y el aumento de la presión arterial, puesto que si miramos el número necesario de pacientes a tratar, era muy alto, lo cual mostraba que no había un beneficio sustancial de un tratamiento. Entonces sigue siendo muy incierto y muy ambiguo ese tema. Y segundo, sin una asociación entre la presión arterial y el riesgo cardiovascular, se convierte en un reto proponer guías de manejo, especialmente para estos pacientes jóvenes, por lo cual se recomienda a través de este estudio fortalecer la prevención primaria en cuanto a hipertensión arterial. Como conclusiones ya finales del estudio,
Primero está que se encontró un aumento del riesgo cardiovascular en pacientes con presión arterial normal. Si bien es cierto en todos los indicadores, se marcó que se veía un riesgo. También está que a pesar del bajo riesgo absoluto relativo, la diferencia en el riesgo absoluto sobre la presión arterial normal y la presión arterial óptima fue persistente. Como tercero está que la valoración independiente de la presión arterial sistólica y diastólica influenció o tenía un efecto significativo en los resultados cardiovasculares. Y por último, que el aumento del número necesario a tratar y la baja probabilidad de beneficio al tratamiento es un factor de importante atención en los siguientes estudios que deberían garantizar y observar cómo el tratamiento se involucra con estos pacientes jóvenes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces el mensaje está claro, lo más importante en los jóvenes es la prevención, orientaciones del estilo de vida. Sí hay riesgo entre tener hipertensión en gente joven y desenlaces cardiovasculares. Lo que no sabemos es todavía no está muy claro el impacto del tratamiento en esto, ¿no? De todas maneras, todas las enfermedades crónicas tienen un número necesario a tratar altos. Todas las enfermedades crónicas. Para poder prevenir un desenlace malo, tenemos que tratar a mucha gente. Eso se ve en todas las enfermedades crónicas. Diferente a una enfermedad aguda, como el uso de un antibiótico, una neumonía, en el cual el número necesario a tratar es bajito. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Faltan estudios. Este primer estudio es pionero, muy bien hecho la metodología, muy bien evaluados los sesgos. Falta mucho por conocer, pero es por primera vez tenemos una aproximación al problema de la hipertensión arterial en la gente joven. Ustedes saben que los jóvenes casi no toman la presión, están muy liberales con su estilo de vida, con su peso, con sus hábitos. Entonces yo creo que esto es un campanazo de alerta porque seguramente más adelante se van a consolidar estos datos y la asociación cada vez va a ser más robusta. Y de pronto vamos a saber cuáles son los medicamentos más efectivos en la gente joven, porque la mayoría de los estudios de eficacia se han hecho en personas mayores. ¿Sí? Todos los tratamientos antihipertensivos, la mayoría de la población es gente mayor. Entonces, la eficacia en gente joven no está muy bien definida. Entonces, yo creo que más adelante, en la medida que aumente, como dijeron al principio, está aumentando la hipertensión entre los jóvenes por los cambios en los hábitos. Entonces, va a haber suficiente población para hacer estudios que demuestren cuál es la mejor fármaco, los mejores fármacos para disminuir riesgos cardiovasculares. Nosotros tratamos la hipertensión, es para disminuir desenlaces cardiovasculares, no para bajar los milímetros de mercurio, eso es lo de menos. Lo que importa en últimas es que la persona no se infarte o que no le dé una ACV o no, que no tenga una muerte de origen vascular. Lo que tiene que quedar es claro, no es solo bajar los milímetros, ¿sí? Es que no le den los desenlaces cardiovasculares, eso es lo que importa. Por eso, por ejemplo, los betabloqueadores y de hipertensión han pasado a una segunda línea, que no, eso no sirve. Son muy buenos el paciente con enfermedad isquémica, el corazón y otras patologías. Lo que buscamos son disminuir los desenlaces. Y eso ya lo entendieron en diabetes. Lo importante no es bajar la glicemia, eso es lo de menos. Lo importante es que no se presenten desenlaces malos. Para eso es que damos tratamientos. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Bueno, por favor, pasemos al siguiente grupo. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el artículo de mortalidad en pacientes con fibrilación auricular que reciben dosis no recomendadas de anticoagulantes orales. Su fecha de publicación fue el 14 de septiembre de 2020 por la revista del Colegio Americano de Cardiología. Ok. Dentro de los autores del artículo tenemos entonces al profesor Camp. Él es miembro del Colegio Americano de Cardiología, de la Asociación Americana del Corazón, del Consejo de Cardiología Pediátrica, de la Sociedad Europea de Cardiología y pertenece al Instituto de Investigación de Ciencias Clínicas y Moleculares de la Universidad St. George de Londres, Reino Unido. Tenemos al doctor Frank Coles, que es especialista en cardiología intervencionista, síndromes de coronarios agudos y fibrilación auricular,
y él hace parte del Departamento de Cardiología Asclina Brachas, Bélgica. Y tenemos a Jean-Pierre Bazin, que él es miembro del Consejo de Sociedad Europea de Cardiología. Sus intereses de investigación son tromboembolia venosa, la enfermedad de arterias coronarias, los síndromes coronarios agudos y la fibrilación auricular. Y él hace parte del Departamento de Investigación Clínica del Instituto de Investigación de Trombosis en Londres, Reino Unido. Ok, primero muy importante saber entonces que los anticoagulantes orales directos pues son cada vez más utilizados como una alternativa a la warfarina en lo que es la práctica clínica para la prevención de accidentes cerebrovasculares en la fibrilación auricular. Vamos a hablar de la apixaban, edoxaban, rivaroxaban y el dabigatran. Dentro de las reglas para las dosis correctas de prescripción de estos medicamentos, pues esto no puede comprenderse bien, lo que puede llevarme a una ya sea sobredosificación o infradosificación. Entonces, la adopción de estos anticoagulantes orales directos está creciendo pues en todo el mundo en general, no solo en los países occidentales, y todos están aprobados en la mayoría de los países del mundo, ¿sí? Pero pues con algunas diferencias orientadas en cuanto a la especificidad de la autoridad reguladora, ¿sí? Y estas pautas de cada país tienen en cuenta las características basales de los pacientes. ¿Cuáles? La función renal, el bajo peso corporal, si es menor de 60 kilogramos, y la edad, si es mayor de 80 años, ¿sí? El riesgo de hemorragia y las interacciones farmacológicas. Ok, dentro de los objetivos de este análisis pues fueron 3, evaluar los patrones de prescripción de los ACOT. En cuanto a la dosificación, evaluar el impacto de esa dosificación recomendada frente a las recomendaciones reglamentarias y no recomendadas en la tasa de eventos a los 2 años de seguimiento, e identificar los predictores de infradosificación en pacientes con fibrilación auricular recién diagnosticados del Garfield. El Garfield es el mayor registro prospectivo de pacientes con fibrilación auricular recién diagnosticada. Bueno, entonces tenemos dentro de la muestra seleccionada, fueron hombres y mujeres de 18 años o más con fibrilación auricular dentro de 6 semanas previas y con al menos un factor de riesgo de accidente cerebrovascular. Para analizar este riesgo de accidente cerebrovascular se utilizaron los esquemas de estratificación de riesgo, CHAT, que es para el análisis de riesgo de ACV, y el Hasbled, que es para riesgo de hemorragia. Entonces, en CHAT, lo que evaluamos es si hay presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, si la edad es mayor a 75, la diabetes o accidente cerebrovascular. Y en Hasbled, hipertensión, función hepática, accidente cerebrovascular, historia de hemorragia, el INR, los ancianos mayores a 65 y el DRUS. Bueno, el total de la muestra fue 52.080 pacientes, pues que se inscribieron de forma prospectiva y consecutiva desde marzo del 2010 hasta agosto del 2016 en 35 países, y 5 cohortes consecutivas de aproximadamente 10.000 pacientes con un seguimiento previsto de 2 años. Entonces, al inicio del estudio lo que hicieron los investigadores pues fue recopilar datos sobre lo que fue la demografía de los pacientes, el historial médico, entornos de atención, el tipo de fibrilación auricular y el tratamiento antitrombótico, si era pues con antagonistas de la vitamina K, con anticoagulantes orales directos y el tratamiento antiplaquetario. Bueno, las reglas de prescripción entonces de los 4 ACOP que ya les había mencionado: rivaroxaban, apixaban, edoxaban y dabigatran. Estos fueron aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y la Agencia Japonesa de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos japonesa.
Entonces, esto tiene en cuenta las características basales de las funciones, especialmente los que ya les había mencionado: función renal, peso corporal, edad y el riesgo de hemorragia. Sobre lo que tiene que ver con la función renal, todas las reglas de prescripción de los anticoagulantes orales directos se refieren a lo que es el aclaramiento de la creatinina, excepto para la apixaban, que toma en cuenta como tal la ecuación del aclaramiento de la creatinina, que son la creatinina sérica, el peso corporal y la edad. Bueno, el análisis estadístico utilizado para este estudio fue de la siguiente manera. Los predictores se seleccionaron entre las siguientes variables que fueron el sexo, la edad, la etnia, el peso corporal, la presión arterial sistólica y diastólica, el pulso, si tenía diabetes, pues el tipo de diabetes, cirrosis y la enfermedad renal crónica, pues entre otras. El tiempo de riesgo se calculó entonces desde el momento de la inscripción hasta el momento del primer evento o 2 años, lo que ocurriera primero. Bueno, en cuanto a los resultados, este estudio tomó de las cortes de la 3 a la 5 solamente un total de 34.926 personas. La corte 1 y 2 no se tuvo en cuenta porque no se recopilaron como tal los nombres de los medicamentos individuales, entonces solamente se tomó de la 3 a la 5. Dentro de los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta para este análisis fue pacientes sin tratamiento anticoagulantes o no tratados, fueron un total de 23.503 que se excluyeron. Con más de un tipo de ACOT de forma simultánea al inicio del estudio, se excluyeron 11 personas. Sin información sobre la fecha de inicio, sin información sobre el estado de la enfermedad renal crónica o información sobre la dosis no disponible, se excluyeron 986. Entonces, quedaron un total de 10.426 personas, ¿sí? Que se distribuyeron de la siguiente manera. Entonces, para rivaroxaban, teníamos 4.491 personas, apixaban 2.359, dabigatran 2.300, perdón, acá me equivoqué. Para apixaban fueron 3.290, dabigatran 2.359, edoxaban 286 y pues el total de las cortes de 3 a las 5, 10.426. Ok, entonces, los patrones de dosificación. Bueno, en cuanto a la dosis recomendada, estuvo en el rango, como vemos acá en rojo, entre 70.1 a el máximo 81.9, para lo que era rivaroxaban 72.4, apixaban 70.1, dabigatran 81.9, y tenemos que fue mucho menor para edoxaban con un 40.6, que pues como vemos se prescribió para un total de 286 personas. En cuanto a la infradosificación, que son las barras que vamos a ver en azul, vemos, pues tenemos que afectó del 15.8% al 28.7% de los pacientes con rivaroxaban, dabigatran y apixaban, pero una tasa mucho menor aquí en edoxaban, que fue con 55.9%. Y vemos en gris que la tasa de sobredosis fueron pues relativamente bajas, y fue del 1.3% para apixaban, la menor. Bueno, en esta tabla vamos a ver la distribución de dosis de los ACOT por país. Como les dije, pues participaron un total de 35 países donde se realizó pues el análisis. Entonces, la dosis de ACOT ordenada en el momento del diagnóstico pues fue, como podemos ver, la dosis recomendada. Entonces, fue menor en Estados Unidos y Canadá, como podemos ver, también en Argentina, Australia y Sudáfrica. Fue un poquito mayor en Francia, Alemania, España y Egipto, y mucho mayor en Brasil, Chile, Tailandia, y casi el 50% en lo que fue México,
y también India y China. Acá. Bueno, y en China, en India, en Chile, en Tailandia, también tenemos Finlandia, Switzerland, que este hace parte de, es un país europeo, ¿sí? Singapur, y tenemos Austria y Sudáfrica. Estos, pues, fue muy bajo el número de pacientes, fue menos de 100, como podemos ver, y pues puede no ser una información muy significativa. Bueno, se observó que la tasa de muerte por todas las causas y accidente cerebrovascular, embolia sistémica, fueron más altas en pacientes con dosis no recomendadas en comparación con los pacientes con dosis recomendadas. Y en comparación con los pacientes de dosis recomendada, los que tienen una tasa de hemorragia mayor son los pacientes con sobredosis. Bueno, acá vemos la gráfica de tasa de eventos por 100 personas por año y hazard ratio sin ajustar. Entonces tenemos que la tasa de evento por todas las causas y accidente cerebrovascular fueron mucho más altas en lo que tiene que ver con dosis no recomendadas y de los pacientes con sobredosis y de los pacientes con infradosis, que en pacientes con los que recibieron la dosis recomendada, ¿sí? La tasa de hemorragia, es la que vemos acá, vemos entonces que fueron menores en los pacientes con infradosificación y mayores en los pacientes con sobredosis. Bueno. Y entonces después del ajuste son los cuadritos que vemos en rojo. Entonces vemos que el riesgo de muerte por todas las causas fue significativamente mayor en los que recibieron las dosis no recomendadas y en los pacientes con infradosificación, en comparación con los que fueron tratados pues con dosis recomendadas. Bueno, acá vemos pues que el riesgo de hemorragia fue mayor en los pacientes pues que tenían infradosificación y pues mucho menor en los pacientes que pues tenían la dosis adecuada. Bueno, los predictores de infradosificación, bueno, el estudio se hizo pues obviamente para los pacientes que tenían infradosificación y vemos que el riesgo pues va a tener dos opciones, ¿no? Puede ser un factor como tal protector, que acá lo describen como una disminución del riesgo, o un factor de riesgo, y esto pues lo determina, como sabemos, el 1, ¿no? Entonces, menor a 1 pues se van a ubicar en la zona de protección, o menor riesgo, y un valor de 1 pues decimos que el efecto pues es indiferente o es poco significativo, y mayor a 1 pues van a tener un incremento del riesgo. Entonces, acá que vemos que no es estadísticamente significativo ¿para cuál? Para los predictores de síndrome coronario agudo y de enfermedad vascular. Vemos que obtuvo una disminución del riesgo en los predictores de peso de 80 kilogramos, con un aumento de 5 kilogramos de accidente cerebrovascular previo, enfermedad renal crónica de moderada a severa, y fueron pues como tal los mejores resultados obtenidos, y que se obtuvo un incremento del riesgo en mujeres, en la etnia, en la diabetes y en la edad. Entonces, para la elaboración del estudio que les acabo de mostrar de los predictores de infradosificación, se incluyeron dos modelos. Primero, que incluía las características basales, ¿cuáles? Función renal, peso corporal, edad y el riesgo de hemorragia. A partir de ellas, pues se definió la dosis recomendada. Y el otro modelo fue que no se tuvo en cuenta esas características basales, sino fueron entonces sexo femenino, etnia, el síndrome coronario agudo, la enfermedad vascular, el accidente cerebrovascular, diabetes y la terapia con antiagregante plaquetario. Bueno, la discusión del estudio, bueno, los principales hallazgos de este estudio pues fueron
que los ACOT se dosificaron adecuadamente, pues, en casi todos los pacientes a los que se les prescribieron, pero pues igual hubo una infradosificación del 25% y la sobredosis fue en menor porcentaje. Después del ajuste, la dosis no recomendada y la infradosificación se asociaron pues con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, pero sin un riesgo significativamente mayor de ACV y embolia sistémica. Bueno, también nos hablaba de que el riesgo de hemorragia significativamente menor fue asociada con la infradosificación, que el exceso de muerte se relacionó principalmente con tasas más altas de muerte cardiovascular, pues donde se incluyó insuficiencia cardíaca congestiva e infarto de miocardio. La sobredosis o sobredosificación se relacionó con una tendencia no significativa a un mayor riesgo de muerte por todas las causas, enfermedad cerebrovascular, embolia sistémica y hemorragia. Y se observó infradosificación en más del 30% de los países, de los pacientes en todos los países de Latinoamérica, excepto Argentina, y en todos los países asiáticos, excepto Singapur. Bueno, la adopción como tal de la COT para la prevención del accidente cerebrovascular en los pacientes con fibrilación auricular en riesgo, pues como sabemos va creciendo en todo el mundo rápidamente, ¿sí? Por lo que pues es importante tener en cuenta que para decidir la dosis, o sea, que nos quede claro, tener en cuenta función renal, edad y peso corporal del paciente. Y en cuanto a la prescripción de la dosis recomendada, pues esto varía de acuerdo al producto y también, bueno, en la prescripción según la etiqueta se observó con mayor frecuencia para dabigatran y rivaroxaban, mientras que se observan tasas más altas de dosis bajas con apixaban y edoxaban. Estos dos últimos que les dije, apixaban y edoxaban, son comercializados de manera más reciente. Ok, y en las fortalezas del estudio, entonces tenemos que, pues la fortaleza que se encontró en el estudio es que las recomendaciones de dosificación de cada anticoagulante oral directo se evaluaron de forma cuidadosa a nivel nacional, pues teniendo en cuenta las características de la COT, que pues son emitidos o por la Agencia Europea de Medicamentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, o por la agencia japonesa. Entonces, y las limitaciones, pues fue que no se tuvo en cuenta las interacciones entre alimentos y medicamentos, que pues como sabemos esto afecta a la farmacocinética y farmacodinamia. Tampoco se consideraron como tal las interrupciones del tratamiento o los cambios que se pudo haber realizado en la dosis a lo largo del tiempo. Y en Austria, en Chile, China, Finlandia, India, Noruega, Suiza, Singapur, el número de pacientes reclutados fue menos de 100, como pudimos ver en la gráfica que les mostré anteriormente. Bueno, y en las conclusiones que se pudieron sacar del estudio fue que en el registro Garfield, la mayoría de los pacientes a los que se les recetó pues el ACOT para la prevención del accidente cerebrovascular recibieron las dosis recomendadas de acuerdo a las pautas específicas del país, ya sea por la FDA o bueno, los que vimos acá, o por la EMA o por la PMDA. Y el uso de dosis no recomendadas fue frecuente y se asoció con un mayor riesgo de muerte por cualquier causa, principalmente ¿cuál? Muerte cardiovascular, pero no se asoció con un aumento significativo del riesgo de ACV, embolia sistémica o hemorragia mayor. Y bueno, de los pacientes que fueron tratados por encima de la dosis recomendada, el 67.5 tenía enfermedad renal crónica de moderada a grave, frente al 8.6 de los pacientes con dosis recomendadas y el 7.1 de los pacientes con dosis insuficientes. Gracias. Muchas gracias. Entonces, el mensaje es el siguiente. Cada día se van a usar más anticoagulantes de acción directa orales. Recuerden que lo clásico ha sido los comarínicos, entre ellos la warfarina,
Y con la warfarina, pues nosotros tenemos manera de medir el efecto utilizando la prueba del INR. Con los anticoagulantes directos orales no hacemos ningún tipo de examen para ver su eficacia. No se recomienda porque más o menos tiene estandarizados los efectos. Lo que sí vemos es que países como Colombia y en general Latinoamérica estamos subtratando a los pacientes en un porcentaje alto. Y eso no es gratuito, eso se asocia con malos desenlaces. ¿Sí? Y aumenta la mortalidad cardiovascular. Entonces hay que tener en mente eso. Y lo otro que hay que fijarnos bien es en la función renal de estos pacientes. Todo paciente que vaya a recibir anticoagulante debe chequearse la función renal, porque fíjense que este es el grupo en donde se calcula más la dosis, con más frecuencia, y se sobredosifica. Entonces tengan en mente ese, todo paciente que vaya a ser sometido a un tratamiento con anticoagulantes de cualquier tipo, hay que revisarle la función renal. Y lo otro, estar chequeando bien por qué estamos subtratando tanto a los pacientes de nuestro país. Es probable que el costo tenga que ver, porque estos medicamentos en el PO solamente los pueden formular con formulario especial, entonces haya tendencia a utilizar menores cantidades para ahorrar plata, porque en muchos casos le toca al paciente comprarlo. Entonces tengan en mente eso, porque no estamos haciendo nada, sí podemos estar haciendo un daño. Personas que están subtratadas tienen una falsa seguridad que están haciendo un tratamiento adecuado. Pacientes con FA que tienen un riesgo de embolia y resulta que no estamos haciendo mayor cosa. Y de hecho vemos estos pacientes aquí en las urgencias, llegan y le dicen a uno que él viene recibiendo rivaroxabano, dabigatran, cualquiera de estos, y resulta que hace la embolia. Entonces, si chequeamos que están subtratados, entonces hay que tener en mente estas indicaciones. Estos estudios, pues, rara vez se hacen, de estar buscando con detalle si la gente se toma la cantidad que es o no lo es, y sobre todo ver qué consecuencias trae eso. Entonces sí, se intuye que si uno está subtratado le va a ir mal, pero es que ahora tenemos números y los números son contundentes. El que es infratratado le va mal. Entonces no desperdiciemos recursos y no estamos haciendo nada bueno con los pacientes. Bueno, jóvenes, son las 7. En el transcurso del día de mañana les mandaré los artículos, los que faltan. Habían 2 fechas seguidas de club de revistas, decidimos posponer el último club de revista para después del parcial, porque quedaba muy apretado dos clubes de revistas seguidos, ¿no? Con 2 cuestionarios. Entonces vamos a separarlos, para que sea de uno nomás y sea la cosa pues más justa. Estamos hablando, cualquier comentario por favor me lo hacen llegar con los monitores. Que les vaya muy bien, buen día.